habido desde aquel entonces? Porque te he notado, ¿sabes cómo? Como en una transición, no sé si llamarla evolución, y te has adentrado hasta donde he visto como en el tema holístico, espiritual, en esas áreas, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué fue tu decisión de adentrarte a esos temas? Pues más que adentrarme, o sea, creo que el ser humano en todas sus partes, la espiritualidad es algo que también lo conforma. Y bueno, pues a ti te tocó buen parte de este proceso de coaching y toda esta parte donde creo que desarrollas un poco más estas habilidades como más de liderazgo, mentales y Ujú. de fuerza. Y siempre había estado como en esta búsqueda de lo espiritual. Yo creo que todos en algún momento unos antes, otros después, pero es un llamado, ¿no? Creo que al fin y al cabo el ser humano es algo que lo complementa, que es la espiritualidad. Y justo fue hace como 4 años que como que empecé a conectar mucho con estos temas, o ya además, ¿eh? Como hace 5, y a partir de la pandemia, pues para todos fue un suceso complicado, Ujú. pues fue mucho de introducirme, de introducción, y ahorita, pues no es que sea totalmente espiritual, ¿sabes? Como que creo que también hay algo ahí medio, como, no turbio, pero sí fuera de lo que... Yo creo que hemos puesto esta parte espiritual como en algo muy inalcanzable o solo para algunos, o por Ujú. esta temática de la religión como muy dogmatizada, ¿no? Ujú. Cuando Ujú. pues realmente, o sea, desde donde yo lo veo, desde donde lo experimento, pues la parte espiritual es lo mismo como la parte mental o como la parte emocional o como la parte física, ¿no? Es algo que igual hay que conectar y hay que trabajar, pero que a lo mejor y por este dogma, o al menos en mi parecer, las religiones que estuvieron muy fuertes, como que nos lo hicieron ver separado a nosotros, ¿no? Ujú. A final de cuentas, creo que vivimos en un mundo interrelacionado, interconectado, que no está Totalmente. enajenado lo físico, llámese cuerpo, de lo laboral o de lo mental, de lo emocional y lo espiritual. Yo creo que todo va a la par. Un ejemplo, el hecho de que alguien sea o le gusten los temas espirituales no quiere decir que nunca va a volver a comprarse un auto porque es muy espiritual y se enajenó de todas sus pertenencias y renuncia a su trabajo y no se baña, ¿no? Como que tenemos ese concepto muy de película que renuncias a todo. Al final yo también lo veo como un estilo de vida. O sea, tú puedes ser, no sé, Claro. quizá un oficinista, un ingeniero, pero estar adentrado a los temas. Sí, y bueno, sí pasa, ¿eh? O sea, sí Ching. tuve, sí tuve esa época donde, pues sí, güey, ahorita aíslas de todo y quizá te bañas nada más una vez a la semana, no, no es cierto. No, pero sí pasa ese proceso de, pues, conectar con eso, ¿no? Al fin y al cabo, como yo entendí la palabra religión que viene de religar, es conectarte con algo más, religar con algo más grande. Y sí, no tiene nada que ver como eso que ya no te guste la cosa material. A lo mejor es un proceso, pero cuando Exacto. ya logras conjuntarlos, pues lo vives como cualquier otra forma, ¿no? Y creo que se vive mucho, pues mucho más en paz o más tranquilo, porque de verdad yo siempre que está como en esos temas del coaching y estas cosas que de Ujú. verdad también me gustan bastante, siempre hacía falta algo, ¿no? O sea, como Ajá. que siempre se hace esa parte, y como yo traía todo el dogma religioso, como que un tiempo estuve peleado con esta parte de Dios y de lo espiritual y bla, bla. Y hace como 5 o 4 años conecté con una sabiduría que es la geometría sagrada, que Ok. desde ahí lo empecé a entender desde otro, o sea, es otro lenguaje que igual te conecta mucho con esto de la intuición y de lo espiritual y estas cosas, y lo empecé a entender desde otra forma, y me fue gustando, y hoy, sí, a lo mejor y en estos eventos, que luego me veo muy, espiritual, no sé cómo llamarlo, Ajá. pues Ujú. sí, es como parte de, lo que estoy haciendo ahorita son como meditaciones para intencionar tu agua. ¿No? Ok. Creo que meditar es algo que al humano le hace falta muchísimo en su día a día, y justo ahorita estoy en eso, como dando estas meditaciones, que es lo que fue el evento del Del martes, mar. Ok. ajá, del día 21 de marzo, por el inicio de la primavera, todo eso. Yo lo que hice fue cerrar con una meditación para intencionar el agua. Ok. Es que descubrí, el agua no es agua y ya, ¿sabes? No es Sí. solamente un fluido, sino es todo un elemental Ok.
cuando tú conectas con eso, o sea, el agua lo que es, imagínate que tú eres 80% agua. Ujú. Entonces, el agua lo que hace en tu cuerpo está en una función de conectarte con todo. O sea, conecta, es un transportador de toda la información que habita en ti. Entonces, hace como 7 años, 8 años, yo me adentré mucho en este tema del agua y me especialicé sobre todo en el agua de mar, que Ok, no es agua y sal, como siempre se nos dijo, sino es todo un plasma marino. Y a partir de ok. ahí, de verdad que todo empezó a transformarse. Yo empecé a tomar agua de mar hace como 7 años y wow, la transformación de vida que fui teniendo poco a poco, que justo mucho de eso me llevó a conectar con esta parte espiritual. Ok, a ver, y duda, vamos como desde el principio. Primero, ¿cuál sería la diferencia? Porque he escuchado, fíjate que últimamente, por eso me llamó quise contactarte, porque he escuchado últimamente cosas acerca del agua, desde que el agua que embotellada que tomamos de las marcas, si el Bonafont ya no te hidrata, que está como le quitan elementos, desde que el agua de pozo es la buena, desde que la alcalinices, desde que el agua de mar es la efectiva, desde que antes era, o sea, como que una serie de información que yo como persona, como mortal, me confundo, ¿no? Entonces, Claro. ¿cuál sería la diferencia principal entre, por ejemplo, agua de mar y el agua que consumimos, aparte del sabor, de lo salado y de lo dulce? O sea, ¿cuál te hidrata más o cuál es la diferencia entre beber agua de mar y beber el agua convencional? Si es cierto que está actualmente le quitan moléculas. A ver, me gustaría como empezar desde esas controversias ¿qué es lo que tú sabes con respecto a esto? Sí, mira, es que lo que pasa con el agua embotellada es que está pasando por tantos filtros que le están quitando todos los minerales. Entonces, Ok. lejos de que a ti te hidrate, te está deshidratando, porque al momento en que pasa también por esos procesos, la molécula en su geometría la distorsionan. Entonces, no sé si te ha pasado que luego tomas mucha agua y pues no te hidrata y al contrario, te sientes como un garrafoncito, ¿no? Como todo lleno Ajá. de agua, Inclusive hasta la porque no, panza sientes que se mueve todo. ándale, Ajá. porque no permea, o sea, no permea la célula, permea es como que permita que se introduzca el agua a la célula. Entonces, esto ya Ok. no pasa. Entonces, tú tomas y tomas y tomas agua y pues, no te estás hidratando. Y el agua, pues, requiere ciertos minerales para que pueda, pues, nutrirse, pues, tan solo como el agua que nos da la naturaleza, ¿no? O sea, venir Ujú. desde ahí. El agua que te lanza un pozo, un yacimiento de agua, eso, pues, tiene minerales como magnesio, potasio, calcio, hierro, sodio, o sea, como diferentes minerales, o sea, cada agua tiene sus componentes y justamente lo que pasó con la industria es que aparte no tiene tanto, es un dato curioso porque el agua embotellada tiene como por los años 90. O sea, tú Ujú. pregúntale a tu mamá o así a la gente un poco mayor y pues sí, ellos te hablan de que Que iban al filtraban el agua pozo, o que del pozo agarraban y o se que la la... tomaban. Sí, 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 la agarraban del grifo, a lo mejor y nada más le ponían unas cositas para quitarle las bacterias o algo así, pero no tiene tanto, o sea, 30 años tendrá, 32 años tendrá que empezamos a tomar agua embotellada y al principio pues bastante funcional porque nada más, pero pues también el agua hoy que hemos tenido o que tenemos gracias a nosotros, porque no hay otro culpable sino el humano, que la ha contaminado tanto, pues tiene que pasar por estos procesos, ¿no? De filtrado forzoso para que le puedan quitar, inclusive ahora que ya hay filtros que te ponen en casa, Ujú. justo pasa por un proceso que se llama osmosis, donde le quitan todos los minerales, porque pues puede haber basuritas, heces fecales, N cantidad de cosas que dejan un agua pues muerta, por así Ok, decirlo, agua que y ya no te justo eso te hidrata. iba a preguntar, si entonces si el agua de garrafón, de botella, actualmente no me está hidratando y yo quiero hacer un cambio, digo, pues voy a tomar agua de pozo, pero como no tengo pozo, vivo en plena ciudad y quiero tomar agua directo de la llave del grifo, entonces eso no es recomendable. Pues no, no tanto, la verdad es que si una, pues tienes que revisar toda tu tubería y cómo está almacenada tu agua, o sea, es todo un rollo, Ujú. es todo un rollo. Yo tuve la oportunidad de estar distribuyendo, bueno, con una marca que se llama Kangen Water, es una tecnología japonesa que lo que hace es que tú conectas esa máquina a tu grifo de agua y te da un agua que es con hidrógeno molecular. Es la mejor tecnología, Ok, pero para los mortales, porque si no es tan económica esa tecnología, yo ahorita actualmente no la tengo, pero lo que puedes hacer básico es a tu vaso con agua, agrégale sal de mar o bicarbonato, miel y limón. Con eso ok. ya vas a poder estarle dando vida como al agua
De hecho, yo no tengo ahorita pero siempre a mis envases les coloco un cuarzo blanco. Ok. Y bueno,